Su Santidad afirmaba que se ha de transmitir a los jóvenes el aprecio por el valor positivo de la vida, suscitando en ellos el deseo de gastarla al servicio del bien. En este aprecio y en este deseo se enmarca la personalidad y el trabajo, las señas de identidad del ponente que me ha tocado presentar y que tengo el placer de tener a mi derecha. Felizmente casado y bendecido con 2 hijos, que son, parafraseando palabras de Juan 23, el más bello poema que jamás ha escrito, Carlos Esteban Garcés, director de Religión y Escuela, por si alguien de los aquí presentes todavía no lo sabía, aragonés de nacimiento y afincado en la actualidad en Madrid, donde desarrolla la mayor parte de su actividad profesional, es un creyente docente al servicio de la Iglesia y de la educación que humaniza y dignifica al hombre. Por ello, es un firme defensor de la presencia en cualquier sistema educativo de cualquier país verdaderamente democrático de la enseñanza religiosa. Cree firmemente, y su extensa obra así lo demuestra, en las inmensas contribuciones educativas de la enseñanza religiosa escolar y desde la propia finalidad de la escuela argumenta, razona y justifica su presencia. Conozcamos un poquito más a nuestro ilustre ponente a través del siguiente PowerPoint que nuestro compañero Pedro nos va a proyectar. Buenos días a cada uno, a cada una, buenos días a todos. Le impresiona a uno que digan estas cosas, la verdad. Ayer daba clase como vosotros y esta tarde en Madrid seguiré dando clase y tengo el privilegio de compartir este rato con vosotros y encima decimos cosas buenas. Muchas gracias a todos. Voy a ser injusto en mis primeras palabras de este rato que compartimos. Estaba silenciado, pero no en modo avión. Perdón. Decía que quería ser deliberadamente injusto en mis primeras palabras y me lo vais a permitir. Me lo vais a permitir que agradezca mucho esta iniciativa de este congreso, que la valore
Ayer les decía a mucha gente, este congreso dignifica la clase de religión, este congreso nos dignifica como profesores de religión. Pero quería ser un poco injusto porque soy consciente de que aquí hay mucho trabajo detrás. Injusto porque quería felicitar, él no lo sabe porque si no, no me lo permitiría, a Juan Carlos por esta iniciativa. Como le conozco de hace mucho tiempo, de sus lecturas o de las lecturas de su trabajo antes que personalmente, pues me vais a permitir que le felicite y sea una mínima expresión de reconocimiento mío personal hacia él. Es un intelectual de la evangelización de la cultura, de la educación, y tengo rezado y agradecido que el Señor que conduce nuestro proceder sin cambiarlo, sabía que iba a ser delegado de enseñanza en algún momento. Le necesitábamos, nos ha hecho esperar, como muchas cosas en la clase de religión, pero muchas gracias, Juan Carlos. Ya sé que no te gusta, pero mis palabras injustas estoy seguro que las vas a compensar y vas a repartir en todo el equipo, la organización de esta iniciativa, a la que me sumo con mucha ilusión y a la que deseo que no sea solo el primero, sino que haya más iniciativas. No quiero sobrecargar el trabajo, ya sé, pero que haya más iniciativas sobre esto, porque ciertamente el trabajo de los profesores de religión está siendo un trabajo positivo, bueno, evangelizador. Estamos haciendo una contribución cívica a la sociedad, a la educación. Estamos ejerciendo la misión de la Iglesia y todavía tengo la impresión, perdón si no es real, de que no estamos sabiendo agradecerlo y reconocerlo en la sociedad, en el sistema educativo y también en la Iglesia. Ojalá iniciativas como esta contribuyan a una mejora en esa consideración de la clase y de su profesorado. Ojalá que esta consideración nos permita ejercer todavía mejor nuestra tarea en medio de la escuela pública, porque me imagino que la mayoría sois de la pública, y me permitís que, como estamos un poco más a la intemperie en la pública que en la concertada, aunque hay nubes, como se decía ayer, para todos, pues también tengamos esa palabra de reconocimiento a este profesorado. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo esta mañana? El esquema que voy a seguir es muy fácil, es más largo de lo que me va a dar tiempo a hacer, por tanto pasaré algunas diapositivas. Vamos a hacer una mirada a cómo está la clase de religión, en España y en Europa, profundizando en lo que sería un análisis DAFO, que está de moda ahora en muchos ámbitos, aunque procede del ámbito de la empresa, está de moda también en educación desde hace unos años. Debilidades y fortalezas, solo diré una amenaza y alguna oportunidad para, en fin, esto es lo que básicamente voy a hacer. Eso es lo que ahí aparece como los puntos segundo al quinto. Pero el análisis de la realidad quería enmarcarlo en una primera cuestión que ahí he titulado Identidad de la clase de religión y contribuciones educativas. Mi querido José Ramón ya ha dicho que trato de hacer ver siempre las contribuciones educativas de la clase de religión, porque entiendo que esta es su legitimidad. A mí me gusta más legitimar la clase de religión, más que por los acuerdos, más que por el derecho internacional, que lo está legitimado, más que por ello por las contribuciones educativas. Por eso es necesario que, antes de hacer un análisis de la realidad como el que yo voy a compartir con vosotros y vosotras, os diga desde dónde entiendo yo la clase de religión. Sé que ayer tuve la oportunidad de escuchar, don Casimiro se refirió a algunos retos, desafíos de la clase de religión,
María Eugenia también se refirió a la identidad de la clase de religión. Por supuesto que asumiendo todo esto, yo quiero también sumarme a esa identidad con algunos subrayados. Creo que esos subrayados van a permitir mejor entender el análisis de la realidad y sobre todo luego las oportunidades que tenemos. Bueno, y luego terminaré con una pequeña conclusión, también inspirada por el título del Congreso, afirmando, confesando, profesando la fe, pero la fe en la enseñanza de la religión y su futuro. Esa será como el final. Bueno, en cualquier caso, yo iré haciendo y si me paso de tiempo, me avisáis, por favor, ya sé que todavía no. Pero lo que no nos dé tiempo, pues en otros momentos habrá oportunidades. Bueno, he dicho como cuestión preliminar que vamos a hacer un estudio sociológico. Es verdad que yo voy a hablar desde mi experiencia de profesor de religión y de estar bien cerca de la clase de religión y de los profesores de religión en Madrid, en la escuela pública, que es lo que me toca trabajar más directamente como encargo eclesial. Es verdad que lo vamos a hacer también desde una mirada europea, pero también es verdad que yo voy a hacer un enfoque limitado y voy a hacer intencionadamente algunos subrayados antropológicos y pedagógicos. Sé que hay otras ponencias que van a complementar obligatoriamente mi límite con aspectos más teológicos o de otro tipo, pero yo quiero hacer precisamente, intencionadamente, algún subrayado pedagógico y antropológico porque es lo que yo creo que está menos oído en la última década en el discurso oficial sobre la enseñanza de la religión. Hemos subrayado muchos aspectos y llevamos 30 años, al principio fueron subrayados escolares, luego han sido subrayados de otro tipo. Bueno, a mí me parece que en este momento toca de nuevo hacer subrayados pedagógicos. Evidentemente, tiene límites el análisis que yo voy a hacer. No me voy a empeñar en tener razón en ninguna de las afirmaciones que haga. Si alguien tiene en su experiencia personal, en la experiencia de su centro educativo, otra visión, que no la cuestione por lo que yo diga, simplemente que complemente lo que yo voy a decir. Y una última cuestión preliminar. Me vais a permitir que enmarque esta reflexión que he preparado en un, no sé si marco teórico personal en el que estoy este año trabajando, y es reformular un discurso sostenible, esta es la expresión que yo he querido acuñar, un discurso sostenible sobre la enseñanza de la religión en una sociedad plural, en una sociedad democrática, un discurso sostenible cívicamente, no solo de puertas para adentro, eclesialmente hablando, sino de puertas para afuera, porque estoy convencido que la vocación del profesor de religión, la misión eclesial del profesor de religión, es una misión de frontera, una pastoral de frontera. Y entonces, como nos dirigimos a muchos colectivos que no son creyentes, tenemos que tener, esta es la impresión que tengo, tenemos que tener un discurso sostenible desde la fe, pero sostenible para los que no tienen fe. Porque la clase de religión, cuando ayer se decía, es que nuestros alumnos no son creyentes. Bien, ¿dónde está el problema? Es que esta es la razón de ser de la clase de religión. Le cuchicheaba yo a Juan Carlos, que lo tenía al lado. Ningún problema. Luego os voy a decir datos que dan mucho sentido a la clase de religión. Porque evidentemente, luego diremos cómo hay un 25% de nuestros alumnos, que si no fuera por la clase de religión, no habrían oído hablar de Dios. Un 25%, no sé a qué os suena.
¿Os imagináis que leyésemos los nombres de 1,5 millones de alumnos que son los que representan ese 1,5 millones? Que solo han oído hablar de Dios por la clase de religión y que si no hubiera clase de religión no habrían oído hablar de Dios. Tenemos que tener un discurso sostenible. Y yo entiendo que, bueno, desde ahí estoy trabajando en algunas intervenciones, hace poco en Zaragoza con los profesores de religión y anteriormente en Andalucía con esos títulos de la sospecha sobre la clase de religión a la integración de la educación para mejorar el mundo. Yo creo que este congreso forma parte de este discurso sostenible sobre la clase de religión. Sostenible cívicamente, pedagógicamente, socialmente, en ese contexto de pluralidad que tenemos. Bueno, vamos entonces a una reflexión inicial sobre la identidad de la clase de religión. No me voy a detener mucho. Me interesa más que tengamos en cuenta que antes de cualquier análisis sepamos de qué clase de religión estamos hablando. Por tanto, yo os propongo que cuando hablamos de la clase de religión vayamos refrescando, vayamos renovando nuestro discurso, no tanto en clave jurídica, que hay argumentos tumbativos para defender la clase de religión, sino en clave pedagógica, porque aquí tenemos un serio déficit. La clase de religión tiene que estar en la escuela porque aporta cosas que no aporta ninguna otra materia o que complementa lo que otras materias aportan. A esto es lo que yo me refiero cuando digo una identidad de la ERE en clave de contribuciones educativas. Yo digo a veces con algunas instituciones, ¿cuándo nos atreveremos a medir el resultado de alumnos con clase de religión y sin clase de religión? ¿Cómo salen? ¿Sale igual si los alumnos que pasan por el sistema educativo salen igual, hayan tenido clase de religión o no hayan tenido? Significa que podemos prescindir de la clase de religión. Aunque los argumentos jurídicos nos acompañen, si no sirve para nada, no hagamos perder más tiempo al personal. Hay que plantearlo en esta crudeza. Ahora bien, si detectamos, si diagnosticamos, si somos conscientes de las aportaciones que hace la clase de religión, entonces digamos que nosotros estamos ahí no como un privilegio, no como una herencia de algún no se sabe qué, sino porque nuestra presencia mejora la educación, mejora la sociedad, mejora a nuestros alumnos. A eso me refiero. Evidentemente tenemos elementos, tenemos varios elementos para definir la clase de religión. Yo solamente voy a decir uno, este que hemos dicho de las contribuciones educativas. Como hay muchas contribuciones educativas, y la verdad es que yo las he escrito en varios formatos, en varias fórmulas, en muchos sitios, creo que merecería mucho la pena enumerarlas, yo no lo voy a hacer. Pero tengamos en cuenta esto. Y luego, una segunda referencia que me la habréis oído alguna vez los que hemos compartido ya más encuentros. Tened siempre a mano, como profesores de religión, el documento de la Iglesia, el documento oficial de 1979, de 11 de junio de 1979, sobre la clase de religión. Orientaciones pastorales sobre la enseñanza religiosa escolar. Tenedlo siempre a mano, porque las 10 primeras páginas de obligada lectura para ser profesor de religión, pero no solamente de obligada lectura en la formación inicial, sino de lectura permanente a lo largo de nuestra profesión, es un documento eclesial, profético, he dicho en alguna ocasión, profético porque seguro que cuando lo leáis vais a encontrar ahí respuestas
y sentido a vuestra tarea, a vuestro trabajo, a vuestra vocación de profesores de religión. El documento del 79. Es verdad que algunos prefieren, como hace 30 años de aquello, elegir citas nuevas. Pero permitidme que no me sume a esa opinión de decir lo mismo con palabras nuevas, porque a veces queriendo decir lo mismo con palabras nuevas, en el fondo es que queremos decir otras cosas. Está muy bien dicho, cuando nuestra sociedad dejaba atrás la dictadura, al entrar en tiempos nuevos, empieza el documento, no podemos mantener aquel concepto de enseñanza religiosa que hemos tenido en la etapa anterior, vamos a explicar cómo se debe entender, cuál es su contenido, su legitimidad, su naturaleza, la enseñanza de la religión en una sociedad democrática. 10 páginas de obligada lectura. Evidentemente, ahí es donde se sitúa la enseñanza de la religión en esta clave precisamente de educación integral. No voy a poner ninguna cita de por dónde va la educación, en el futuro. Me da igual que hablemos de la UNESCO, me da igual que hablemos del informe de Lors, del informe Moren, de los 7 saberes del futuro, me da igual de lo que hablemos o de las competencias básicas. La clase de religión sigue teniendo mucho hueco en cualquier tendencia educativa. Os aseguro esto porque esta es mi experiencia personal. Hay gente que me dice, ¿te gustan mucho las competencias básicas? Digo, no. A mí me interesa la clase de religión y que la clase de religión dialogue con cualquier elemento nuevo en la pedagogía. Ahora toca las competencias. Hemos investigado sobre clase de religión y competencias. Antes tocaba las inteligencias múltiples. Hoy te gusta mucho todo lo nuevo, las inteligencias múltiples. Que no, que me interesa la clase de religión y su relación con las inteligencias múltiples. Anteriormente con la educación en valores. Anteriormente con los temas transversales. ¿Recordáis? La clase de religión dialoga con cualquier tendencia nueva de la pedagogía, del sistema educativo, de las reformas educativas, y ya sé que a algunos les gusta decir, cada vez que hay una reforma tenemos menos hueco, tenemos menos posibilidades. ¡Ojo! Pues no. Las competencias básicas son una magnífica oportunidad. Las inteligencias múltiples son una magnífica oportunidad, aunque los de la neurona espiritual no sepan muy bien dónde colocarla. Cualquier ámbito humano es lugar para proponer la palabra con mayúscula para la clase de religión, en este caso nuestro. Me da igual por dónde hablemos, ¿eh? No me voy a detener mucho más en esto porque me llevaría mucho más tiempo y voy a pasar toda esta primera parte. No. Fijaos, voy a acabar esta primera parte argumentando, porque podría parecer que he sido yo el que me empeño en un discurso sostenible, educativo y pedagógico sobre la clase de religión. Hay gente más autorizada que yo, mucho más autorizada que yo, que ya lo dijo hace tiempo. Ahí tenéis unas palabras de Juan Pablo II, cuando hablaba a los profesores de religión, o sobre los profesores de religión en las conferencias episcopales de Europa. La enseñanza escolar de la religión debe asumir los principios, objetivos y métodos propios de la escuela. Es verdad que tenemos más elementos, pero creo que en este momento siento la necesidad de expresarlo con más fuerza que otros. Bueno, no me detengo mucho más en esto, que sería bonito. Voy a pasar directamente al análisis de la realidad. Vamos a intentar entender la realidad con datos sociológicos. Os decía que no quiero contaros
muchas experiencias personales, porque podrían estar equivocadas. Quiero compartir con vosotros algunos datos de este estudio sociológico que hicimos sobre 6.000 encuestas a profesores, alumnos y familias de la clase de religión. El estudio de protagonistas de la clase de religión, con 6.000 encuestas, creo que nos permite decir empíricamente para qué sirve la religión. ¿Cómo es el profesorado de religión? Realmente, porque no es un caso, ni dos, ni sale en la prensa un caso, ni es ese, sino hemos preguntado a 6.000 de los protagonistas a ver qué piensan. Y de ahí, pues yo simplemente os voy a decir cuáles son las debilidades y fortalezas. Una amenaza y una oportunidad os comentaré. Vamos a empezar por las debilidades. Yo creo que este concepto de enseñanza de la religión que acabo de decir, sostenible, más allá de la frontera, pedagógico, no tanto fundado en los principios jurídicos de ley, que son legítimos, sino en las contribuciones educativas, todavía no ha calado, a pesar de que la Iglesia lo ha proclamado y lo ha dicho, todavía no ha calado ni en la sociedad española ni en la Iglesia española. Parece que en el imaginario colectivo la percepción de la clase de religión es más la del antiguo régimen de Franco que la de la democracia actual. Si no, comprobad estos datos. Hemos preguntado a las familias en este estudio. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿La enseñanza de la religión es un privilegio de la Iglesia más propio de los tiempos pasados que de la actualidad? Fijaos que la pregunta más directa no podía ser. Más directa no podía ser. Las familias que eligen religión, que no hemos preguntado a las que no eligen religión, las que eligen religión dicen prácticamente en una de cada cuatro, un 24%, que sí, que la clase de religión obedece a un privilegio de la Iglesia y, coherente con eso, acabará desapareciendo de la escuela, y siguen diciendo que sí, todavía en mayor porcentaje. A mí me parece que este es un dato preocupante, una debilidad. Llevamos 30 años tratando de explicarnos cómo debe ser la enseñanza de la religión en una sociedad democrática, en una sociedad plural. Todavía no lo hemos conseguido. No sé qué ha podido pasar. No sé. Pero es que si les preguntamos a los alumnos, entiendo que los alumnos están en proceso de formación. Hay que preguntarles porque son importantes, pero tampoco hay que, si me permitís decirlo así, tomar muy en serio lo que nos digan, porque están en proceso de formación y en la medida que acaben su formación madurarán, cambiarán de opinión. Pues también tenemos en la segunda columna, la clase de religión acabará desapareciendo de la escuela y nos salen primaria, secundaria, pública, privada, esos datos. No me detengo yo a explicar cada dato, que sería interesante, sería objeto de diálogo. Y lo peor, queridos y queridas profesores, cuando hemos preguntado a nosotros, los profesores de religión, si la clase de religión acabará desapareciendo de la escuela, hay un porcentaje de un 16% alto que también lo cree. Esto es una debilidad. Es una debilidad. Si formáis parte de esta debilidad, última al menos, de los profesores, aprovechemos el tiempo que la Iglesia nos regala de la Cuaresma para convertirnos. Más debilidades internas. Creo que hay gente del colectivo que se empieza a cansar de la problematicidad recurrente de la clase de religión. Yo llevo ya muchos años, Llevo ya más de 22 años, 23 años
desde que empecé a trabajar en un instituto como profesor de religión. Llevamos 20, este curso 24 entonces, desde el 88. Y yo he visto cómo el entusiasmo, el compromiso, la implicación de algunos profesores ha bajado. Esto no lo diré fuera, ¿eh? Pero entre nosotros tenemos que decirnos que esto es una debilidad. La gente nos empezamos a cansar. Los más nuevos no os ha dado tiempo a cansaros, no os sentéis todavía aludidos. Pero hay gente antigua, de mi promoción, que diríamos, y de otras anteriores, que se empieza a cansar. Otra reforma, otra vez, y cuando se arregla, no dimitamos de esto. Porque entonces los que sí querían quitar la clase de religión se van a salir con la suya. Esto es otra debilidad, un cierto cansancio. Evidentemente hay una real y lamentable marginalidad curricular de la clase de religión. Tenemos tan pocas horas y hemos estado tan problematizados los últimos años que es verdad que el profesor de religión está problematizado. Yo tengo la impresión de que está más problematizado en los medios de comunicación que en los centros educativos. Vosotros también tendréis experiencias como la mía de decir, yo estoy en contra de la religión, pero mira, contigo es que las cosas son diferentes. Lo decía ayer María Eugenia y a mí también me lo dicen, es que no pareces de religión. ¿Y por qué no haces oposiciones a filosofía? Pero si es que ya dejé la filosofía por la teología. Y no se lo creen, no dan crédito. La mitad, no, un 44%, creemos que la Iglesia no valora suficientemente nuestro trabajo de profesores de religión. En cambio, el claustro lo valora en mayor medida. Por eso me atrevo a decir que la clase de religión, el profesorado de religión, la problematicidad está lejos en los medios de comunicación, en la opinión pública o publicada. Cuando uno se acerca a ver la clase de religión por dentro, la problematicidad desaparece. Y el profesor de religión, os daré datos, veréis cómo está valorado en el claustro. En el claustro. La sociedad, pues imaginaos. No me detengo mucho más. Bueno, aquí hay una debilidad que tenemos. Esta debilidad tiene difícil solución. Solamente voy a comentar la quinta. Dejo la cuarta, que también es una debilidad preocupante. Una de las debilidades que tiene nuestra clase de religión en España, en todo el ámbito mediterráneo, cuando hablemos de Europa lo voy a volver a decir, pero para todo el ámbito mediterráneo, napoleónico diré entonces, es que falta la teología en la universidad. Desde hace más de un siglo, la teología como saber universitario se ha recluido en los seminarios y en las sacristías. Aunque luego alguna sacristía la hayamos convertido en universidad pontificia. Pero han nacido de la sacristía, afortunadamente, con la paciencia histórica que tiene la Iglesia, pues salimos de todo. Y la teología volvió a la universidad, se fue porque nosotros quisimos que se fuera, digo nosotros en un plural eclesial. Y ahora mismo la teología no está en el conjunto de los saberes científicos. Si no tengo razón, pues no me la deis. Pero yo entiendo que si la teología estuviera como en Alemania, en la universidad civil, en la universidad pública, si tuviéramos un presidente de gobierno teólogo como tienen los alemanes, sin necesidad de ser cura, yo creo que con ese saber universitario sobre la religión, con ese saber científico sobre la fe,
la clase de religión tendría menos problemas. Porque claro, ¿cómo no va a sospechar la gente? ¿Cómo no va a sospechar la gente del saber religioso si no estamos en la universidad? ¿No lo entendéis? Vete a religión, hijo, sí, daño no te va a hacer. Servir no sirve para mucho. Ah, que eres creyente, ya se te pasará. Claro. En fin, no me detengo, pero la ausencia, esto en pedagogía sabéis que es la nula existencia de una fuente epistemológica, ¿verdad? Bueno, aquí hay datos positivos, no me detengo mucho más en debilidades, para que me dé tiempo a tener una visión de conjunto. Claro, estas debilidades he nombrado algunas y os he dado datos, no son solamente impresión personal, pues tienen su componente de riesgo, de autoexclusión, porque son debilidades internas. No he hablado de amenazas externas. La legislación es externa, de acuerdo, pero también el cansancio que nos produce y alguna consideración y alguna autocomprensión de profesores de religión. Bueno, esto supone una situación de riesgo, que está bien que lo diagnostiquemos para poder superarlo. Hay que tratar a los profesores de religión con mayoría de edad. Y lo que es problemático, como lo que acabo de decir, hay que decirlo. Hay que decirlo. No vale decir, no. Bueno. Amenazas. He dicho que solo iba a decir una amenaza. Os confieso que he tardado varios años en asumir que esto era una amenaza. Amenaza en el sentido dialéctico, entenderlo, no en el sentido bélico, que para eso es uno objetor de conciencia e insumiso en tiempos jóvenes. Amenazas. La amenaza que tiene la clase de religión fundamental es el laicismo. No me gusta decirlo, me cuesta trabajo todavía pronunciarlo, pero estudiando no me ha quedado más remedio que convencerme que hoy hay una ideología, un laicismo militante en contra, no de la clase de religión solo. Estos quitarían la clase de religión de la escuela, pero si les dais conversación, la quitarían de todos los sitios. Que por otra parte es su visión de la vida, completamente legítima en una sociedad plural. Que alguien quiera entender la persona, la vida, sin Dios, esto es legítimo en una sociedad plural. Ahora, que quieran imponer esa visión a todos y que quieran decirnos que eso es el resultado de la democracia, que eso es el resultado de la modernidad, mire, por ahí no. Legítima su posición, pero como la mía, ni más ni menos, que entiendo la persona, la vida con Dios. Solamente voy a dar un argumento que fue el que para mí me convenció. Rafa Díaz Salazar, algunos le conoceréis, amigo personal, ha publicado mucho sobre el cristianismo en la sociedad civil. Ha escrito en la revista Claves, que para los que la conozcan entenderán que es una revista, en fin, pues no de la Fundación Santa María ni de ninguna congregación. ¿Conocéis la revista Claves? No mucho. Es la revista de cabecera del socialismo intelectual, no del partido, del socialismo intelectual. Rafa Díaz Salazar ha escrito en esa revista Claves que dirigía Alfonso Guerra. A finales del siglo XX vuelve a resurgir en España la cultura laicista. En los primeros años del siglo XXI es cuando más se ha expandido el laicismo, aunque sus impulsores aparecen en la escena pública antes.
Y abre un largo paréntesis que yo he resumido: CEAPA, Ferrer Guardia, Liga Laica, CIBES, y concluye un poquito más adelante: el periodo 2004-2010 ha sido la época de mayor actividad de las asociaciones laicistas. Que esto se publique en ese medio y por Rafa Díaz Salazar, que algunos le conocéis, cristiano, no tiene ninguna duda, cristiano radical, pues quiere decir que, hombre, tenemos que estar en una actitud de diálogo, de dialéctica más activa de lo que estábamos. ¿Qué propone la ideología laicista? No es esta frase de Fernando Sebastián la que quería poner, la de después, pero propone, pues, negar cualquier referencia a Dios y, como consecuencia, quitar también la clase de religión. Bueno, necesitamos un diálogo serio y objetivo, sin ofensas y sin exclusiones. Y nosotros, queridos y queridas, estamos llamados a ese diálogo. Ese diálogo no lo tienen que hacer los obispos, no lo tiene que hacer Habermas y Ratzinger. Qué bonito citarles siempre. Que no, ellos lo hacen a su nivel y nosotros al nuestro. Los cafés y la sala de profesores son una oportunidad magnífica para dialogar sobre esto. Yo compartí instituto, me perdonáis la cita, la referencia autobiográfica, con Luis María Cifuentes, presidente de la Liga Laica y activista del laicismo radical y excluyente. Compartíamos instituto y despacho. A mí no me soportaba, yo tampoco, pero trabajamos codo con codo durante varios años y encontramos un punto de acuerdo en la dignidad humana y los derechos humanos, y cada año convocaba el Seminario de Religión y de Filosofía una jornada en favor de los derechos humanos. Hablaban las religiones y él siempre colocaba el laicismo. Bien. Fuimos capaces de trabajar y os aseguro que ni me tragaba ni yo tampoco a él. Pero ese diálogo hay que hacerlo. Y el diálogo no solo era ahí. Yo entraba a clase y preguntaba: ¿qué os has dicho hoy en filosofía? Claro. Lo primero de todo era dialogar con lo que les había dicho el de filosofía. Porque es que si no, estamos creando un imaginario colectivo en el alumno sin Dios. ¿Cómo vamos a dejarle hueco a Dios si cuando están estudiando, que están amueblando su piso mental, no le dejamos espacio a esto? Bueno, es una amenaza. Hay más, pero fortalezas. Fortalezas que quiero dedicar un tiempo, voy mal. Fortalezas. Mirad, hay una sólida fundamentación legal. Hay una sólida fundamentación legal. Es tan sólida, tan evidente, que ni la voy a citar. Y además la habéis oído tantas veces. Pero que no quepa duda que es imposible, no tengáis ningún miedo, es imposible suprimir la clase de religión en una sociedad democrática. Es imposible suprimir la clase de religión en un Estado de Derecho, porque el derecho fundamental de las personas le da cobertura. No tengáis miedo, que os vais a jubilar como profesores de religión. Sí dialogamos, Sí dialogamos. Si no dialogamos... Mirad, datos positivos, porque no quiero que os quedéis solo con la preocupación, que los datos de este informe son muy positivos, muy positivos, muy positivos. Ayer, don Casimiro pedía que las familias asumieran su responsabilidad en educación, que no fuera el Estado el que asuma su responsabilidad. Y yo me acordaba de este dato. En rojo, el porcentaje de familias que dice: ¿de quién es la primera responsabilidad? ¿Del Estado o de la familia? ¿Qué más queremos?
Solo el 97,8% de las familias nos hacen caso. Y seguimos dudando de las familias. Hombre, esto no forma parte del discurso. La duda no forma parte del discurso razonable. No, sostenible. Si el 98% de las familias asumen su responsabilidad, celebrémoslo y tengamos alegría pastoral de que nos hacen caso. Y no estemos dudando permanentemente, porque es claro, las familias, no sé qué hemos hecho, dudando, por favor. Son datos empíricos, ¿eh? No son sensaciones emocionales. ¿Los padres tienen libertad para elegir el tipo de centro educativo que quieren para sus hijos? Solo el 80% está de acuerdo con esto. Nos parecerá poco. Claro, como aspiramos a la santidad, todo nos parece poco. Pero, hombre, el 80% de gente que ha hecho suyo el mensaje esencial de la Iglesia en educación. Las familias primeras responsables. 98% antes, 80%. ¿No os parecen datos positivos? Eso es una fortaleza. Una fortaleza que tenemos y que se hace posible cada día en nuestras aulas es la demanda, a pesar de los pesares, que son muchos pesares, de la clase de religión. Las familias nos eligen. Ayer se daba el dato del 70%, en Murcia más, estupendo. Mirad, no solamente nos eligen, sino que este dato también hay que decirlo. Cuando hemos preguntado a las familias que nos eligen, pero ¿están satisfechos con la clase de religión que reciben sus hijos? Mirad qué porcentaje. El 77,5% solo dice que está satisfecha o muy satisfecha. Y esta encuesta se hizo, el estudio de campo, en 2009. 10 años antes, esta misma pregunta, en otro estudio sociológico de la Conferencia Episcopal sobre la clase de religión, daba 10 puntos menos. Algo habrá hecho bien el profesorado de religión durante 10 años para que las familias estén 4 de cada 5 satisfechas o muy satisfechas con la clase de religión. ¿Es una fortaleza o no? ¿Sois una fortaleza o no? Y los alumnos están contentos. Mirad, esto es lo que decía antes. Si no existiera la clase de religión, no sabría ni de Dios, ni de la Iglesia, ni de las religiones. ¿Qué porcentaje? Y ya hemos dicho antes que este porcentaje es 1,5 millones de los alumnos que tenemos en clase de religión. Esto es un buen servicio. Pero el primer dato. El asociacionismo juvenil en España, tenéis que ver las encuestas que hay. Asociacionismo juvenil. Ha caído infinito. A pesar de ello, los alumnos de religión, cuando les hemos preguntado si participan en algún tipo de grupo o asociación juvenil, fijaos qué porcentajes. Por etapas, ¿eh? En primaria un 50%. Hombre, cualquier administración que viera que un colectivo es capaz de movilizar al 50% de los jóvenes de una edad, tendría que darle el premio Nobel ese mismo año. Y aquí tienen mucho que ver los colegios concertados también. Pero socializamos a muchos alumnos. Y luego, fijaos, nuestros alumnos qué piensan de la ética cívica, de la ética cristiana, centrada en la dignidad humana. Los porcentajes son, la pregunta es por la solidaridad y la justicia, la primera, la ecología, la segunda, y la tercera, si estarían dispuestos a comprometerse en un mundo más justo, por un mundo más justo. Fijaos qué porcentajes nos dan. No me digáis que no es para estar contentos y orgullosos. Por favor.
alegría pastoral en la Iglesia con los profesores de religión y con los frutos de la clase de religión. Alegría pastoral, menos duda, más confianza, menos bronca, más celebración, porque dignifica mucho. El micrófono se cansa, quiere decir que voy mal de tiempo. Se me puede decir, ¿eh? No hace falta que rompáis el micrófono. Bueno, hay muchos elementos positivos de alumnos, de profesores. Hemos preguntado a los alumnos si sois buenos profesores de religión. Buenos profesores, fijaos. En primaria, que somos la mayoría por colectivo, solo el 75% de los alumnos piensa que somos buenos profesores. Ya sé que queréis ser el 100%, pero está muy bien, ¿eh? Es más que un notable. Y luego, este es el último dato y me voy a otro apartado. El profesor de religión, esa pregunta es anecdótica, entiendo, no tiene más misterio. ¿El profesor de religión es mejor o peor que los de otras áreas? Mirad, en la pública dicen que es mejor que los de otras áreas un 33%. En la privada un poquito menos, bueno, pero un 33% quiere decir que 1 de cada 3 piensa que sois mejores profesores que los de otras áreas. No deja de ser una anécdota, pero, por favor, arriba esa autoestima. Vale, no digo nada. Bueno, este dato sí, que me gusta mucho. ¿Y el profesor de religión está alegre o triste? ¿Está optimista o pesimista? Bueno, triste el 0,7%. Esto también es bonito. No deja de ser anecdótico, pero en fin. Y la encuesta no era solo en el ámbito mediterráneo, también era en la Castilla profunda, ¿eh? Y en Aragón. Bueno, el optimismo también está bien de salud, un 48%. Creo que ese optimismo, después de este congreso, habrá subido muchos puntos. Y luego, profesores de religión, para que veáis que también hemos hecho preguntas de este tipo, es importante que el profesor sea coherente con los valores, coherentes con la vida y con los valores que enseña. El 90% de los profesores decimos que sí. El 90%. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieren algunos, de verdad? Vale ya de dudar. La fidelidad es importante a la Iglesia, ¿eh? El 73,0. Bueno, no me detengo más para ir al último tema de la visión de Europa. Son fortalezas. Fijaos en la tercera, y de verdad que este es el último, es que hay tantos datos buenos que quisiera decíroslos todos. Profesores de religión que además de su trabajo hacen una labor de voluntariado en clave de justicia social. Un 56%. Más de la mitad estáis implicados en otras tareas de voluntariado y de justicia. ¿Cómo no vamos a dar testimonio luego de lo que somos? Bueno, evidentemente no voy a decir nada de oportunidades porque hay muchas. Una de las oportunidades con las que acababa, para que me dé tiempo, una de las oportunidades con las que acababa era la clase de religión en Europa. Mirad, simplemente ya he consumido demasiado tiempo, me perdonáis que no haya sabido regular. En abril vamos a celebrar en Madrid la 15ª edición del Foro Europeo sobre la clase de religión. Por tanto, esto quiere decir que hay clase de religión. Algunos recordarán por esta imagen, si lo buscáis en Internet, yo hice ese mapa hace ya unos años, ese mapa que era un estudio de 28 países de Europa de cómo estaba la clase de religión
en esos 28 países. Y si buscáis en Internet, está, y hay fichitas y hay incluso juegos en algún sitio que si pulsas el país te va a las tarjetas que veis ahí. Algunos lo recordaréis, ya hace tiempo, pero bueno, en 28 países había clase de religión en todos. En todos. Y la noticia de este mes es que en Rusia, después de una experiencia piloto, la clase de religión ya será definitivamente oficial. O sea que... Y podríamos citar, además del foro, del mapa, que lo podéis encontrar en Internet para ahorrar medio tiempo, podría citar la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, cada 10 años publica un estudio sobre la clase de religión en 145 países. El último constataba que en 73 de los 140 países, bueno, 140 países incluyen todos en vías de desarrollo y empobrecidos. En 73 de los países, que además luego estaban ahí casi todos de la OCDE, por tanto todos del mundo desarrollado, la clase de religión tenía más horas que 10 años antes. Igual que en Finlandia, cada reforma educativa de Finlandia, la clase de religión tiene más horas. ¿Y Finlandia cómo suena en PISA? Pues como en España, cada reforma más horas, ¿verdad? Bueno, de Europa no voy a comentar nada más que 4 afirmaciones. No se trata de explicar modelos. 4 afirmaciones para que me dé tiempo a terminar en unos solos minutos. En primer lugar, la clase de religión es una realidad en todos los países europeos. Y digo en todos intencionadamente, porque en Francia, que se suele citar como el paradigma, no es el paradigma, sino la excepción. Y en Francia no hay conciertos para la escuela religiosa, es completamente privada y hay que pagar. A pesar de que no haya conciertos, el 22% de alumnos de la laica Francia va a centros católicos. Como os podéis imaginar, tienen religión católica. En la laica Francia y en Alsacia y Lorena, son 2 regiones, hay también clase de religión. Bueno, no me detengo en esto. Segunda afirmación que debemos saber. Cuando he estudiado la clase de religión en los países europeos, me he encontrado con que en todas las realidades, la clase de religión se imparte desde las confesiones religiosas. No hay ninguna realidad de clase de religión desvinculada de las confesiones religiosas, en el currículo, en la inspección, en el profesorado. Los profesores son funcionarios en muchos casos, pero eso no significa que la clase de religión no sea confesional. A mí también me gustaría que pasáramos página de este miedo que el discurso oficial de la Iglesia se repite en demasiadas ocasiones, con el miedo a una clase de religión no confesional, que es que esto ya no se lleva en ningún sitio, que nadie lo va a proponer. La tercera afirmación es que, lógicamente, aunque hay muchos países en los que es obligatoria, cuando no es obligatoria, tiene alternativa en la mayoría de los países, excepto en Italia, Portugal y España, en el ámbito mediterráneo. Falta Grecia, pero es que allí la clase de religión es obligatoria. Y es verdad que hay que reconocer que en algunos países el valor académico de la clase de religión, como ocurre aquí con el bachillerato, etcétera, etcétera, en algunos países encontramos dificultades. En algunos países la consideración académica es diferente en algunos países, es diferente. Pero pensemos que, aunque la consideración académica sea diferente, en algunos países, por ejemplo, hacen una enseñanza obligatoria como la que aquí tenemos y no dan un título al final de los 16 años. O sea que la evaluación es relativa, es simplemente con el paso del alumno
por una serie de años, de etapas, de objetivos, y ni siquiera dan título, y no se hunde el mundo, ¿eh? No se hunde el mundo. Bueno, no me detengo más en esto, termino porque vamos bien de tiempo, ¿no? Muy bien. 5 minutos, ¿me dejas? Y 6. Hoy. Bueno, termino con la conclusión que os decía. Es decir, me hubiera gustado dar más datos, pero yo creo que algunos hemos dado. He quedado breve por mi tiempo. Evidentemente, nadie va a descubrir ahora que soy fervoroso y entusiasta defensor de la clase de religión y que creo que tenemos mucho futuro. Me gustaría contagiaros el entusiasmo con el que yo lo creo. Tenemos que hacerlo. Tenemos un futuro que nadie nos lo va a hacer. Dios nos va a acompañar. La compañía de Dios es increíble. La compañía de Dios es increíble, pero no va a recorrer nuestros propios pasos. Los pasos son nuestros, son nuestros. Ser profesor de religión es una llamada, es una vocación. Como habrá otros que citen bíblicamente, mejor que yo voy a citar secularmente al de los Apples, al de los iPhone, como yo soy muy de Apple, ¿le conocéis? En su paso por la universidad, que todo el mundo conoce, que se fue de la universidad y luego llegó, uno de sus últimos discursos, he sacado este texto, esta breve referencia, para decir qué es una llamada, qué es una vocación. Bíblicamente lo sabemos, cristianamente. ¿Cómo no lo vamos a saber si la hemos recibido, si hemos sido regalados con ella? ¿Cómo no lo vamos a saber? Pero ahora hay que decirlo en lenguaje moderno. Hay que decirlo en lenguaje actual. Y una llamada, la de ser profesor de religión, es lo que él dice. No permitan, les decía a los estudiantes de la graduación, no permitan que el ruido de las voces ajenas silencien su propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de seguir su corazón, la llamada, que de alguna manera ya sabe lo que realmente quiere llegar a ser. ¿No les evoca antes del seno materno? ¿Sí o no? Todo lo demás es secundario. Somos profesores de religión porque Dios sabrá cómo se ha servido de muchas cosas para llamarnos interiormente. Debemos responder a esa llamada. Debemos responder a esa llamada. Y esa llamada es una realidad, es un sueño, y termino con esto. Termino glosando un discurso de Yo tengo un sueño. ¿De quién es? De Martin Luther King, efectivamente. Ustedes recordáis ese discurso magnífico de Yo tengo un sueño. Yo lo quiero parafrasear y terminaré con esto para profesar la fe en la ERE, la fe en el futuro de la ERE. Parafrasear que tenemos un sueño y lo queremos hacer realidad. Decía Martin Luther King, y yo le parafraseo, estoy feliz de unirme hoy a tantas personas, profesores de enseñanza de la religión en centros educativos. Hace ya algunos años, nuestra sociedad, nuestra iglesia, podríamos decir, abrieron las puertas a una nueva manera de entender el saber religioso en la escuela. Era posible ya una sociedad plural y una educación integral para todos y para todas. Una educación plena que humaniza y construye la sociedad solidaria. Pero hoy, algo más de 30 años después de aquello, debemos asumir que aquel proyecto no ha sido posible todavía. Con más de 30 años de democracia, nuestra política educativa no asume con plena normalidad la presencia de la enseñanza de la religión
como parte de la formación humana, ni siquiera para aquellos que libre y positivamente la piden cada año. Es evidente que España ha fallado en este proyecto de la educación integral. No habrá descanso ni tranquilidad hasta que, sin imposiciones, los ciudadanos, todos y todas, tengan protegidos realmente sus derechos fundamentales en este ámbito de la educación. Algunos nos increparán y dirán: ¿cuándo estaréis satisfechos? ¿Cuándo os cansaréis? Nunca. Nunca estaremos satisfechos mientras la enseñanza de la religión no forme parte con normalidad del sistema educativo. Nunca podremos estar satisfechos si no lo conseguimos. Pero no nos detengamos en un valle de desesperación. A pesar de que todavía no lo hemos conseguido, como decía Martin Luther King, yo tengo un sueño arraigado en lo profundo de nuestra vocación cristiana. Tenemos un sueño: ver cómo el sistema educativo logra formar a todos, a todas, sin fracaso, y hacer posible una sociedad justa y solidaria. Tenemos el sueño de ver cómo las libertades fundamentales, también en educación, son una práctica habitual en las administraciones educativas. Tenemos un sueño de ver cómo la enseñanza de las religiones y sus profesores forman parte plenamente y con naturalidad de los planteamientos educativos. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe, este es nuestro futuro. Con convicción y serenidad seremos capaces de transformar la realidad y mejorarla. Ese será el día en el que todos los niños serán capaces de cantar, como decía Luther King, mi país, dulce tierra de libertad. Y cuando esto ocurra, daremos gracias a Dios. Gracias a vosotros. Habéis disfrutado, ¿verdad? Yo también. Carlos ha dado muchos titulares. Ha sido un bombazo. Recordad, es imposible suprimir la clase de religión en un Estado de Derecho. Es imposible. Escuchándole, daba la impresión de que nosotros éramos un poquito los muñecos esos de las pilas de Duracell, de ponernos las pilas, datos. Datos buenos para hacérnoslos creer. Has hablado de, mientras que paséis las preguntas, por favor, tenéis unas cuartillas, tenemos solamente 12. Oh, mira, ni siquiera las que yo he preparado. Vamos a... Pero no me resisto, Carlos. Una de las debilidades, estoy totalmente de acuerdo, es el riesgo de autoexclusión por nuestra parte, de no creer en ese valor formativo, en lo que podemos aportar a la escuela y a la sociedad. ¿Cómo quitarnos, el que lo tenga, esos complejos y esos miedos? Pues los complejos se quitan y la libertad se alcanza a través del conocimiento. El saber nos hace libres. Ser cultos para ser libres, decía el poeta cubano José Martí. Entonces, ¿cómo saber, cómo superar este complejo de que somos profesores de una María? Sí, claro. Hay que nombrarlo, ¿no? Yo doy la María en la universidad ahora y yo les digo a mis alumnos en esta terapia mía de autosuperar el complejo digo, ¿verdad que yo no soy un profesor María? El profesor que no es María hace que su asignatura no sea María. Pero para no ser María como profesores tenemos que tener un rigor. Tienen que saber que sabemos. Tienen que saber que conocemos. No vale con improvisar. No vale con excesos de confianza. No vale con tener un libro de texto, por muy bueno que sea.
Tenéis que estudiar. Nos lo decían ayer y tenéis que saber. Y lo de las memorias, voy a contar una anécdota. No sé si la he contado en algún momento. Aquí en Murcia. Cuando se hacen las programaciones, hay que decir siempre para qué sirve la clase de religión. Porque es posible que alguien lea las programaciones. No siempre. No siempre se leen las programaciones, pero es posible que alguien las lea. Y yo tengo la anécdota de que un inspector que se jubilaba confesó públicamente, porque se jubilaba, si no, no lo hubiera dicho, confesó que se había enterado de qué era la clase de religión porque había leído la programación en un ataque de aburrimiento. Por eso, nunca hay que pensar que todo nos sirve, no sirve, no sirve. Hay que hacer las programaciones con dignidad, hay que preparar las clases con dignidad, hay que leer sobre la clase de religión y sobre las contribuciones educativas tenéis que saberlo. Yo siempre digo, si hubiera oposiciones de religión y yo estuviera en el tribunal, las dos cosas poco probables, yo os preguntaría como única pregunta, en 5 minutos para aprobar o no, ¿para qué sirve la clase de religión? Mal. ¿Para qué sirve la clase de religión? A, B y C. Tenéis que tener el argumentario preparado y repetirlo como un estribillo, permanentemente. Permanentemente. Vamos a ver, yo te la formulo, contesta a la que quiera, porque son muchas y siguen bajando. Insisten muchas de ellas en la necesidad, según dice, preguntan si sabe algo de la nueva reforma que está gestando el MED, ¿qué podría pasar si se denunciaran los acuerdos Iglesia-Estado con la asignatura? Vuelven al argumento jurídico, pero bueno. Las directrices un poco de si la clase de religión puede promover la exclusión saliendo o liberando el horario de clase. ¿Qué pasaría con la asignatura, de nuevo, si se denuncia el acuerdo Iglesia-Estado? Bueno, lo de la Iglesia y el Estado, los acuerdos, bueno, no tengáis miedo que no se van a denunciar los acuerdos Iglesia-Estado. No se van a denunciar porque para eso hace falta un proceso muy largo y una mayoría parlamentaria que ni ahora ni en varias legislaturas la va a haber. No hay ningún miedo por este tipo. Pero si se denunciaran, pues no pasaría nada. Porque es que la clase de religión, hemos dicho que no depende de los acuerdos Iglesia-Estado. En Alemania, que está muy bien la clase de religión, no depende de los acuerdos Iglesia-Estado. Y hay países en los que la clase de religión está muy bien y no tienen acuerdos entre el Estado y la Iglesia. O sea que no tengáis miedo y que no os metan el miedo en el cuerpo, porque hasta podría ser terapéutico que se denunciaran los acuerdos Iglesia-Estado. Porque el fundamento de la clase de religión, ¿sabéis dónde está? En la Constitución española. En el artículo 27, ¿qué número? No, en el 2. En el 2. ¿Por qué? Porque en el 3 se protege el derecho de los padres, ya conseguido en el 98%, de que elijan o no elijan lo que quieran para sus hijos en educación. Pero es que en el 2, lo que se protege, la Constitución española del 27.2, que lo copia de los derechos humanos del artículo 26, en su apartado segundo también, una vez que proclama el derecho a la educación, dice en qué consiste la educación. Y la educación consiste en el pleno desarrollo de la personalidad del alumno. Y ese pleno desarrollo es un mandato constitucional. Y nunca puede ser pleno si se reprime o suprime algo que no nos gusta emocionalmente. Por tanto, lo de los acuerdos y tal y cual. Preguntan, en tu opinión, Carlos, ¿cuál sería el modelo a seguir imitar en Europa? ¿Qué país tiene las mejores condiciones o en qué país está en mejores condiciones la enseñanza de la religión? En Centro Europa, no lo dudéis, en Centro Europa y en los países nórdicos. Centro Europa, entiendo yo, Alemania, Austria, donde hay facultades de teología, donde tienen presidentes teólogos, como hemos dicho, y donde la religión es prácticamente obligatoria, la mitad católica, la mitad evangélica. En los países nórdicos,
también está muy bien la clase de religión, y no son países poco secularizados, ¿eh? Centro Europa es donde mejor está. Y luego, retomo de lo anterior, porque me lo ha evocado y es de Europa, el título del Fórum Europeo de la clase de religión que vamos a celebrar en abril en Madrid es clase de religión y cohesión social, porque alguien decía si la clase de religión segrega, o no sé si he entendido bien la pregunta. No, la clase de religión no segrega. La clase de religión lo que aporta precisamente son elementos de sociabilidad, no de socialidad, de sociabilidad, de tolerancia, de empatía. Por tanto, la cohesión social es también uno de los elementos que aporta la clase de religión. Ha dado muchos datos y algún congresista pregunta si en el estudio, o sabes, si los padres y la sociedad en general conocen lo que verdaderamente se estudia y se hace en la clase de religión. Y en segundo lugar, si se sigue identificando por parte de los padres mucho enseñanza de la religión con catequesis. Los padres valoran muchas cosas de la clase de religión, de lo que podríamos deducir, que ya no sería un dato empírico de la encuesta, que los padres conocen lo que se hace en religión. Los padres conocen y valoran mucho la aportación que la clase de religión hace a la cultura general, a los valores, a la convivencia, a la responsabilidad, al conocimiento de la fe. Los alumnos también dicen en el conocimiento de la fe y en el conocimiento de Jesucristo que les ayuda a creer en un 75%. Fijaos que en un 75% de los alumnos nos dicen que la clase de religión les ayuda a creer. ¿No es eso lo que forma parte del currículo, de la misión de la Iglesia? Son muchas, perdonar, pero intento reformularla. Has provocado al profesorado. No quería provocar al profesorado, quería provocar a otros. No te preocupes, que lo escucharán. Pregunta a alguien, me tenéis que perdonar si no paso todas las preguntas, pero es que es un aluvión, ¿no? Pregunta a alguien si en tu opinión la teología de la liberación ha contribuido en algo a que se haya separado en España tanto lo confesional y lo eclesial de lo educativo. Como lo ha planteado, no quiero que digan... que se ha separado lo confesional y lo educativo. Sí, se ha separado de lo confesional y eclesial lo educativo. No tengo yo esa percepción de que en España se haya separado lo confesional de lo educativo. La escuela concertada está haciendo un magnífico trabajo, y yo creo que es de justicia que la Iglesia tuviera una alegría pastoral con lo que se está haciendo en los colegios católicos, casi todos de la vida religiosa, porque ahí se está haciendo una iniciación religiosa, que no estamos haciendo en las parroquias. Por tanto, yo creo que la labor educativa y la iniciación religiosa no están separadas. El diagnóstico que yo tengo es que la iniciación religiosa en los colegios católicos es un oasis, y no hay nada separado. Está muy bien trabajado y está dando muy buenos resultados. Por tanto, la percepción, no creo no comparto la percepción. De hecho, aquí tenemos muchos profesores de la concertada haciendo, muchos, ¿eh? Pensé que eran de la pública todos, No, por eso... Pública y concertada. En la tarea educativa estamos todos. Sí. Y termino con esta por respetar el tiempo. La última, perdonarme. Dice un congresista, hace unos meses oía a una profesora jubilada de una materia opuesta a la religión que decía que las asignaturas María formaban al alumno como personas. Reflexioné y vi la importancia de ellas sobre la persona. ¿Qué piensas tú de esta reflexión?
Pues que la comparto plenamente. A mí me parece que el profesor de religión debemos estar apasionados por lo humano, apasionados por la dignidad humana. O sea, nuestras clases de verdad tendrían que ser emocionantes cada vez que hablamos de la dignidad humana, porque la ética cristiana, la mejor aportación del cristianismo a la humanidad, lo que inicialmente era patrimonio ético del judeocristianismo, de la dignidad humana, ahora es patrimonio ético de la historia, de la humanidad. Y por tanto, nosotros deberíamos destilar pasión por lo humano, pasión por lo humano. O sea que las asignaturas María, claro que educan la persona, vamos que sí educan la persona. Y lo que deberíamos combatir mucho, porque a mí me duele mucho, es cuando la gente empieza a hablar de los derechos humanos y lo opone a la Iglesia. Esto es un tema que no podemos pasar por alto ninguna vez, ni tomando café, ni en el claustro, ni en clase. ¿Cómo que la Iglesia y los derechos humanos son dos realidades diferentes? No. Entre el legado del cristianismo a la humanidad está el concepto persona, que lo hemos ido construyendo con Grecia, Roma, con toda la Ilustración, con muchas otras aportaciones, que lo hemos llenado de valor y que es fuente de todos los demás valores. Si me quitáis al cristianismo, a la tradición judeocristiana del concepto persona, seréis incapaces de explicar la dignidad humana. Por tanto, nada más lejos de separar derechos humanos e Iglesia, la primera, el camino, eso lo decía también en la doctrina social de la Iglesia, se dice muy bien, el primer camino y casi el único camino que la Iglesia tiene que recorrer en el mundo es la persona. El camino de la Iglesia es el hombre, en frase concreta de Juan Pablo II, en Centesimus Annus, capítulo 6, que cierra la encíclica, pero el camino es el ser humano. Y la clase de religión y cualquier cosa que digamos, ojo, que nunca puede ser contrario a la dignidad humana. Y si resulta alguien contrario, deberemos repensar, porque en la dignidad humana es donde habita Dios. Y por eso no podemos ir en contra del lugar donde habita Dios, que es cada persona. Terminamos con esta idea, el camino es el ser humano. Ha sido maravilloso escucharte. Has aludido al principio al documento del 79 y has dicho solamente la primera parte del título, orientaciones pastorales sobre la enseñanza religiosa escolar. Pero la segunda parte es su legitimidad y carácter propio. Ese carácter que hoy, como nos has hecho ver, también pasa por el argumentario de las contribuciones educativas. Carlos, muchas gracias. Hacemos la pausa café y a las 11:30 volvemos.